¿Y qué se estará preguntando Ignorita? Ignorita Ay, preocupada con sí. esto del impacto en el pacto histórico y en el gobierno de la sanción del CNE. Se lo explica don Andrés Carmona. Así es, Esteban, querida Ignorita, y es que esta sanción que toma el Consejo Nacional Electoral se da luego de determinar en una votación 6-3 que la campaña Petro Presidente 2022 no solo violó los topes por cerca de 3.000 millones de pesos, sino que por cerca de más de 1.000 millones de pesos se habría presentado financiación por fuentes prohibidas. Por ejemplo, hablamos del abuso de FECODE, que lo habíamos revelado aquí en Blue Radio, sino también por empresas como Servirred SAS. Esta decisión que genera unas multas administrativas, unas sanciones de plata. Por ejemplo, al exgerente Ricardo Roa, a la ex tesorera Luciaide Mogollón y a la ex auditora María Lucy Soto se les cobrará una multa de 5.923 millones de pesos. Señor. Pero, y en el caso de los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, se les dará una multa de más de 500 millones de pesos por cada partido, cerca de 1.167 millones para los dos. Adicionalmente, Ricardo Roa deberá devolver un valor cercano a 165 millones de pesos por el incidente del préstamo del Movistar Arena el 19 de junio de 2022. Pero también hay algo clave: se le corre traslado del expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y esto hay que decirlo, el presidente Petro fue apartado de esta investigación por orden de la Corte Constitucional. Entonces él no está dentro de estas sanciones, será la Comisión de Acusaciones la que determine si hay algo en contra del presidente de la República, y también la Fiscalía General de la Nación deberá investigar las actuaciones del exgerente Ricardo Roa, porque la violación de topes es ilegal en este país. Por supuesto, el primer mandatario, que aunque estuvo mucho tiempo en silencio, ahora está respondiendo. Dice que esto es una doble moral de la oposición, que no hay un solo peso del narcotráfico en su campaña, y que en este caso todo se trata de una persecución del Consejo Nacional Persecución, Electoral. dice el Gracias, presidente. Carmen. Ignorita. Carmonita, sí, merced. Oiga, don Alvarito, su persona, ¿qué impacto tiene en el pacto histórico y en el gobierno la sanción del Consejo Nacional Electoral a la campaña del presidente Petro 2022, merced? Pues en circunstancias normales de la política de antes tendría efectos muy graves, pero y claro que tiene unos efectos económicos muy duros para el petrismo. Y uno pensaría que para el presidente de Ecopetrol pues sería casi que insostenible mantenerse en el cargo, pero pues el doctor Roa tiene las vidas del gato y está ahí no por que sea libre de sospechas, sino porque tiene un oficio partidista que desarrollar a nombre del presidente. Sí, señor. Y el petrismo pues se va a dedicar a defenderse con muchos argumentos. El problema de esto es que quien impone las sanciones es el Consejo Nacional Electoral, que es una entidad muy desprestigiada porque es totalmente politizada, dominada por los sectores políticos a quienes derrotó Petro, y que en el pasado a cosas, llamémosle similares, por usar alguna palabra, de otros gobiernos, pues a esos sí los exoneró. La verdad es que en Colombia ese problema de los límites de las campañas es permanente. Yo he sostenido, me van a decir ahorita que es para defender a Petro, no, lo hice para defender a Zuluaga, para defender a Santos. Esos límites tienen que estar mal puestos desde que todas las campañas las violan. En el gobierno Santos no fue solo se acusó a Santos de hacerlo, sino también con Odebrecht, sino a su opositor del Centro Democrático. Entonces, pues no tiene sentido unos límites para ángeles que obligan a que los campañas los violen. ¿Que tiene que haber límites? Pues hay países donde no hay límites. ¿Que debe haber límites? Pues sí. Pero el límite fundamental es el de la financiación estatal. Pero si se permiten donaciones privadas, pues eso de los límites se vuelve complicado. Eso de pues criminalizar que haya aportes de la USO y de FECODE, pues también le da munición al petrismo para decir que porque son aportes de la clase trabajadora, que si fueran aportes empresariales sí no habría problema. Y lo que leían ahora, pues el presidente Petro ha dicho varias veces
que la ñeñe política, que esa sí era grave porque era plata del narcotráfico, se tapó. Entonces, repito todo esto no porque esté de acuerdo, sino para decir que ese tema de la financiación de las campañas políticas en Colombia Muy complejo. hay que reformarlo. Los magistrados del Consejo Nacional Electoral que representan los partidos, representan a electores que incumplen las normas electorales de financiación de una manera abierta, exagerada. Todos sabemos que esas campañas al Senado y a la Cámara valen miles de millones, que violan los topes. Claro. Entonces estos señores que están sancionando tapan lo de los suyos, y lo que tenemos es un sistema político plagado de corrupción en su financiación. Eso no exonera a nadie y está bien que se sancione. Ojalá que esta sanción a la campaña Petro sirva para que en el futuro no se exonere a otros que cometen las mismas acciones. Pero también es cierto que hay que reformar el sistema electoral, las reglas, porque quienes están expidiendo estas sanciones tienen muy poca credibilidad. Muy poca credibilidad. Permiten que Petro se defienda pues apuntando el dedo de vuelta. Ignorita, antes de irnos para don Pedro también. Sí, su merced. Don Pedrito, ¿qué impacto tiene en el pacto histórico y en el gobierno la sanción del CNE a la campaña Petro Presidente de 2020-22, su merced? Muy rápido, Ignorita. Sí, Pone en duda el mandato popular que tanto alega el presidente porque utilizó más recursos para ganar el poder que los que perdieron. Ahí hay una consecuencia. Pone en duda el mandato popular que el presidente tanto defiende y tanto lucha. Y lo segundo, una crisis política a las listas del Congreso por parte de este sector político, porque van a quedar inhabilitados algunos de los movimientos que están involucrados en ese excesivo gasto de la campaña presidencial del 2022, en cabeza de los dirigentes que están sancionados y del presidente de la República que está hoy en el poder. Terrible manto de dudas, sí señor. 7 de la noche en punto en Voz Populi.